¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse, por tomarse el tiempo para tomar este taller de diseño Wi-Fi empresarial. Mi nombre es David Quesada. Actualmente soy el Product Manager de Cambium Networks en Cisco. Y también se encuentra con nosotros Juan Carlos Cabrera. Él es director de negocios Enterprise para Latinoamérica. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, David. Buen día a todos. Gracias por participar. Este, la idea de este webinar del día de hoy es poder tener algunas consideraciones, así como saber qué herramientas podemos utilizar para hacer cualquier tipo de diseño en lo que vendría siendo redes empresariales Wi-Fi, ¿no? Un poco de la idea de este taller es poder estar viendo algunas cuestiones importantes que deberían de tomar en cuenta en cualquier proyecto que estén haciendo y pues bueno, obviamente, ¿no? Cómo podemos hacer este tipo de diseños a través de las soluciones de cambio. Cualquier cosa, pueden ustedes preguntar directamente aquí en la plataforma y pues bueno, conforme si tienen alguna pregunta o algo específico, conforme las vaya yo leyendo, pues las podremos ir comentando, ¿no? Entonces, siéntanse con la libertad de poder hacer sus preguntas a través de la misma plataforma. Vamos a comenzar entonces el seminario. Básicamente, empecemos con saber ahorita un poco de las cuestiones que podemos hacer con Cisco y con Cambium. Actualmente, de hecho, digo, ahorita a manera de introducción, son algunas de las promociones para que las tengan ustedes en mente. Sobre todo porque voy a estar hablando mucho de los modelos y voy a estar hablando, pues como ustedes saben, ¿no? Todas las soluciones de Wi-Fi tienen bastantes alternativas, ¿no? Y pues no todas son viables para cualquier tipo de ambiente, ¿no? Por eso es que se está haciendo, pues básicamente, el tener varios modelos, ¿no? Y vamos a ir hablando mucho de ello. Pero actualmente en Cisco tenemos ahorita 4 promociones que son interesantes para ustedes. 2 de ellas vienen con un switch Power over Ethernet y 2 de ellas vienen con APs simplemente. Básicamente, la promoción varía en el modelo de AP que estaríamos utilizando. Tenemos en realidad 2 modelos que estamos ahorita en promoción con Cisco. Uno es el E425H y el otro modelo es el E410. Básicamente el E425, los dos son AC Wave 2. El 425H, la ventaja que tiene es que puede llegar a tener más puertos Ethernet. En pocas palabras, es como un pequeño switch con un access point. Muy utilizado sobre todo en hotelería y en educación, que también vamos a platicar un poco más de ello. Y el E410 es básicamente un access point empresarial 410, 2x2, AC Wave 2, y es muy utilizado sobre todo en cuestiones pues, que se van a instalar sobre el techo y que me permiten tener una mayor densidad de usuarios. El E410 me permite hasta 256 usuarios simultáneos, el E425 me permite 100 usuarios simultáneos. Pero si se fijan, ahorita las promociones que tenemos ahí con Cisco son bastante interesantes, ¿no? Los que vienen incluyendo ya con los switches y los que vienen en paquetes de 5. Se los comento porque, pues digo, van a ver ahorita muchas de estas situaciones dentro de la misma presentación y que las tengan ustedes ahí en mente. Una vez dicho esto de las promociones que tenemos ahorita con Cisco, hablemos un poco realmente de lo que ha pasado con el Wi-Fi. El Wi-Fi, como ustedes saben, pues ya se convirtió en la parte de la conectividad primordial para todo lo que vendrían siendo las redes de telecomunicaciones. Pues antes teníamos mucho lo que era pues cableado estructurado, incluso el cableado estructurado, yo diría que ya se pasó a la parte nada más de los data centers y en todo lo que vendría siendo las instalaciones ya empresariales,
Pues yo les diría que el 80% ya de este cableado estructurado es nada más para conectar access points, ¿no? Y una de las cuestiones es precisamente lo que ha pasado en el mundo. Algunos datos interesantes, pues es que, digo, ahorita hay más de 4 billones de dispositivos conectados a Internet, ¿no? Y básicamente los usuarios y todos nosotros, pues cambiamos muchísimo de cómo fue nuestras navegaciones, ¿no? Actualmente el 70% de la navegación a nivel mundial de Internet se hace a través de smartphones. 70%, ¿no? Y pues bueno, pues obviamente, ¿no? Pues cómo nos conectamos con el smartphone. Es muy difícil que vayan a ver que un smartphone venga con un RJ45, ¿no? Y aunque tuvieras el RJ45, no entiendo qué podrías hacer, ni modo que vayas con tu cable UTP, ¿no? Pues la verdad es que esa es la cuestión de lo interesante de todo lo que vendría siendo la navegación que tienes en el smartphone, ¿no? La movilidad. Y obviamente el 65%, incluso ya en nuestras casas, estamos utilizando también el smartphone para navegar, ¿no? Ahora, no nada más esto, ¿no? Sino que llegó a ser incrementado muchísimo por toda la cuestión de lo que vendrían siendo el IoT. Y bien antes, todo lo que vendrían siendo las redes de telecomunicaciones propiamente eran para conectar las laptops, nuestras desktops, los servidores, que eran equipos de cómputo, ¿no? Estamos de acuerdo, eran básicamente equipos que lo que hacían era procesamiento de datos, ¿no? Hoy en día la verdad es que no estamos conectando ya nada más eso, ¿no? Hasta les podría decir que es una minoría lo que se utiliza de conexiones para lo que vendría siendo propiamente equipos de cómputo. Las predicciones que se están haciendo incluso para el 2030 es incluso llegar a tener más dispositivos conectados en el Internet que habitantes en el planeta. Estamos hablando de que para el 2030 se están calculando aproximadamente unos 49 billones de dispositivos conectados. Y estos dispositivos, pues estamos hablando de todo lo que es el IoT o el Internet of Things. ¿Qué conectamos? Pues conectamos ya proyectores, estamos conectando impresoras, estamos conectando los puntos de venta, estamos conectando Smart TVs, estamos conectando el refrigerador, la lavadora, estamos conectando nuestros focos. ¿Sí me explico? Ya son todos estos dispositivos que de una u otra forma necesitan el wireless, ¿no? El wireless y específicamente hablando de la conectividad es Wi-Fi. 100%, ¿no? La verdad es que pues, todos estos son de mucha movilidad y pues, volvamos a lo que habíamos platicado, ¿no? Si es ridículo pensar a lo mejor que tu iPhone va a venir con un RJ45, imagínate qué ridículo sería tener a lo mejor un foco con un RJ45, ¿no? Pues, no. La verdad es que pues todas estas cuestiones se están conectando básicamente por el Wi-Fi y eso ha cambiado tremendamente todas las cuestiones de seguridad, de qué estamos utilizando en el Wi-Fi y todas estas cuestiones, incluso de situaciones que empiezan a separarse muy fuerte de lo que es un Wi-Fi empresarial, de un Wi-Fi 100% casero o small office. ¿Qué es lo que está pasando mucho con todo lo que es el Wi-Fi? La verdad es que ya nos estamos enfocando mucho en las aplicaciones. Con toda la salida de los smartphones, con toda la salida del iPhone, de pues, los Galaxies, de las tablets, básicamente ahora ya estamos muy acostumbrados a estar viendo toda esta parte de lo que vendría siendo las aplicaciones. Y todas estas aplicaciones, es increíble cómo ha cambiado nuestra forma de interactuar, ¿no? Hoy en día, básicamente, las aplicaciones que más se están utilizando incluso son de streaming o de social media. Pero una de las aplicaciones que más se utiliza, por ejemplo, es Netflix, ¿no? Y yo creo que más con la pandemia, ¿no? Nos estamos aventando, pues, los maratones de series y todas las cuestiones que se están utilizando día a día, ¿no? Básicamente lo que está pasando también en el social media es toda la parte de Facebook, de LinkedIn, pues otras como YouTube, como incluso algunas viejísimas, ¿no? Como Snapchat y todas ellas que
pues como estamos viendo, nacen y desaparecen. Entonces el Wi-Fi hoy en día necesita tener mucho más control, incluso por las aplicaciones. De ahí salen conceptos que seguramente ustedes han escuchado como el Software Defined Networks. El Software Defined Networks es básicamente esto. Si tú no te concentras en las aplicaciones, de repente en tu Wi-Fi podrías llegar a tener problemas de todo lo que vendría siendo tus cuestiones de cómo voy a hacer mi administración, cómo estoy haciendo mis perfiles. Imagínense que tienen que hacer un diseño para una red universitaria. Imagínense un campus universitario. Obviamente es bien distinto el tipo de aplicaciones que yo le debería de dar acceso a que lo vean mis estudiantes al acceso que deberían de tener mis profesores. A lo mejor a los estudiantes, seamos sinceros, ¿no? Pero, híjole, le deberíamos de bloquear el Netflix, ¿no? O sea, ¿qué vas a la universidad? ¿Vas a estudiar o vas a ir a ver películas, no? Ahí es ese tipo de cuestiones. Ahora, si no tienes un Wi-Fi que permita hacer el análisis directamente de las aplicaciones, lo vas a tener que hacer entonces en tu firewall o en un equipo adicional. Si tu Wi-Fi permite empezar a tener foco sobre estas aplicaciones, estás diciendo que estás teniendo un application control en capa 2. Eso es algo sumamente importante. El Wi-Fi es capa 2. Entonces, si yo puedo bloquear todas estas aplicaciones o darles prioridad o darles determinado velocidad a cada usuario, es decir, a lo mejor no quiero bloquearle Netflix, pero nada más le voy a dar 1 mega de ancho de banda a cada usuario. Ese tipo de cuestiones dentro del Wi-Fi empresarial es muy importante porque lo estás haciendo en capa 2. Esa es la parte que me gustaría recalcar. Como Wi-Fi es capa 2, el hacer el application control en capa 2 me da muchas ventajas, a diferencia de que si ya lo estoy aplicando a lo mejor en capa 7, ¿no? Que pues ya estaríamos hablando de mi firewall. Entonces son cuestiones que debemos de estar considerando dentro de un Wi-Fi empresarial. ¿Qué otras cuestiones podríamos decir que son vitales en el Wi-Fi empresarial? Uno de ellos es el RF. Digo, vamos a hablar ahorita muchísimo del RF en el taller, y ahorita lo que les voy a mostrar de herramientas, mucho del Wi-Fi es el RF, ¿no? Pues es radiofrecuencia. Entonces, la verdad es que una de las grandes diferencias del Wi-Fi empresarial contra el Small Office o el Home Office implica que la solución tiene que estar siempre monitoreando el RF. No hay cosa más cambiante que el RF, créanme, el RF, pues tú puedes tener la red que funciona perfecta en un día y de repente al día siguiente no sabes por qué diablos está fallando. Y créanme, todos como usuarios lo hemos vivido. ¿Qué pasa? Gran parte de toda esta cuestión de inestabilidad que se puede ver en el RF es precisamente porque es sumamente cambiante. Entonces, imagínense que están en una torre de departamentos y tu Wi-Fi de repente empieza a fallar o está muy lento, ¿no? Lo que no sabes es que a lo mejor tu vecino acaba de contratar un nuevo servicio de internet con otro Wi-Fi, o a lo mejor pensó que su antena era muy débil y fue y compró en un Best Buy una antena de ganancia máxima que está hasta prohibida, y de repente tú no te das cuenta, ¿no? Simplemente nada más estás notando que tu Wi-Fi empezó a cambiar, ¿no? Empezó a ser mucho más lento. Ahora imagínense o traduzcan esto a cuestiones de aplicaciones críticas. Estamos hablando de universidades, estamos hablando de cuestiones que son vitales, un hospital. Obviamente no puedes tener una solución que no esté monitoreando el RF constantemente. Y en esto estoy hablando de que tiene que calcular potencias, que tiene que calcular canales, que tiene que estar haciendo cuestiones de roaming. Obviamente los access points deben de funcionar como una sola red. Hay muchos temas aquí que incluso voy a tocar algunos que son importantes a considerar en nuestros diseños. Otra de las cuestiones que son vitales dentro de esta parte es que tu solución tiene que ser escalable. Parece obvio, ¿no? El que digas, oye, pues obviamente mi solución sí sé que es escalable, pero ¿escalable a qué me refiero?
Mucho de lo que vendría siendo el Wi-Fi empresarial nace de pues, segundas generaciones de Wi-Fi empresarial, en donde toda esta cuestión se lo dejabas a lo que vendría siendo la controladora. Hay muchas soluciones todavía de controladoras, ¿no? O que nacieron con el concepto de controladora en la cabeza. Yo les diría que la gran parte de ellas, ¿no? Pero si estamos hablando de un Cisco, por ejemplo, un Aruba, un Ruckus, todos ellos venían de un ambiente de controladora. Cuando nace su solución es controladora. Y aunque tengan soluciones actualmente en la nube o tengan soluciones controllerless, toda su filosofía radica en una cuestión de controladora. ¿Por qué no deberíamos ya de tener controladoras? Porque la verdad es que la controladora es un punto de falla. En un concepto de Wi-Fi empresarial, la controladora en un principio tenía sentido. Tenía sentido porque tenías un cerebro que podía estar controlando toda esta parte del RF y podía hacer cuestiones avanzadas y me podría servir para filtros o firewalls. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que pues obviamente el Wi-Fi fue creciendo, la cantidad de dispositivos fue aumentando y la controladora fue el punto de falla. ¿Por qué creen que este tipo de soluciones muchas veces tienen números de parte para controladora redundante, por ejemplo, ¿no? Pues es precisamente porque toda su filosofía venía sobre la controladora. Cuando sacan su solución incluso en la nube, como Cisco, como Aruba, como Ruckus, no es que hayan quitado la controladora. Simplemente lo que pasa es que la controladora está en su data center ahora, ¿no? Hay una diferencia entre un concepto de una cuestión de una solución empresarial en la nube como concepto, que es el caso de Cambium, a uno que tuvo que migrar de controladores. Nuestra solución es 100% escalable porque nunca ha tenido controladora. Lo que tenemos en la nube es un administrador, pero todos los access points tienen la capacidad para estar haciendo su procesamiento interno. Entonces, incluso llegan a tener en algunas de nuestras soluciones, se podría decir que el controlador es uno por access point. Entonces, tienes un sistema que no importa que tengas un access point o cientos de miles, es 100% escalable. Y obviamente lo que les decía, ¿no? No todas las soluciones lo van a necesitar, pero sí sería importante que si vas a tener alguna cuestión de Wi-Fi empresarial, estés pensando que la solución me permita tener opciones de tener métricas sobre aplicaciones, analíticos, toda la cuestión de lo que platiqué, de que sea un application awareness, ¿no? O que sea básicamente esté sabiendo cuáles son las aplicaciones que corren. Hay otras cuestiones que parecen tontas, pero créanme, ¿no? Ahora cobraron una cuestión sumamente importante. El Bonjour, el Chromecast, estas cuestiones, la verdad es que si yo hago una remembranza del Wi-Fi, y miren que llevo muchísimo tiempo en el Wi-Fi no era para lo que era o lo que es multimedia. No fue una tecnología pensada para multimedia, tuvo que emigrar. Hoy en día hay muchas cuestiones que, por eso también podrías decir que hay una gran diferencia entre el Wi-Fi empresarial y el Wi-Fi casero. Si tú tienes un Wi-Fi casero y empiezas a correr a lo mejor Netflix, la verdad es que la tecnología de Wi-Fi, el primero que tomaba el medio era el que se lo tomaba todo, ¿no? Entonces no tenías forma de estarle dando acceso a los demás dispositivos. Entonces el primero que llegaba a tener una conexión o un streaming de video de Netflix, ese se acababa todo el ancho de banda, ¿no? Porque la tecnología, como tecnología, pues no, decía, pues no ha terminado de transmitir, ¿no? Es un medio compartido, entonces, pues una vez que termine la película del señor, ya le doy chance a los demás de estar conectándose al Wi-Fi, ¿no? Así es como funciona el Wi-Fi. El Wi-Fi empresarial tuvo que hacer muchísimas cuestiones y hay muchos términos, incluso por ahí ustedes deben de haberlo escuchado, que se llama Time Fair Awareness,
que básicamente lo que hace es hacer ciertas modificaciones para decir yo tengo determinada cantidad de dispositivos que tengo que yo dar acceso como access point, y lo que les voy a dar es que puedan tener un acceso, pues, justo. Es decir, les voy a dar un slot de tiempo a cada uno de ellos para que todos puedan estar transmitiendo, ¿no? Entonces, aunque tú puedes estar teniendo una transmisión de Netflix, lo que está haciendo el Access Point es mandarte de repente una cierta ráfaga, utilizar el buffer, pero le estoy mandando también tiempo para otras personas, y de tal forma que, como ustedes saben, Wi-Fi es un medio compartido, de tal forma que no es como un switch, no es que tenga yo mi propio enlace, sino que todos los que estamos en el mismo access point compartimos ese medio, pero lo hace tan rápido el access point que parece que todos estamos simultáneamente mandando información. Esa es la parte que también se define por empresarial. En el caso de Chromecast y Bonjour, híjole, no saben cómo cambió esto, ¿no? Si ustedes van a hacer un diseño de hotelería o van a hacer un diseño universitario, hoy en día lo que está cambiando, por ejemplo, en hotelería es que, pues, la verdad es que lo que tenemos en nuestras habitaciones ya son Smart TVs, ¿no? Lo que hacemos son mandar a lo mejor streamings de video directamente al Smart TV que tenemos en nuestra habitación en un hotel. O a lo mejor en una clase, por ejemplo, yo tengo una clase y tengo un proyector, ¿no? Hoy es mucho más multimedia la educación, no como cuando yo estudiaba, ¿no? Que era un pizarrón verde y un GIS, ¿no? Hoy en día la verdad es que ya están equipados con pantallas, están equipados con toda la parte de los proyectores. Y ahora estos proyectores normalmente los aplican, pues a lo mejor un Chromecast o le están aplicando un Air TV. Si tú no tienes en un empresarial cuestiones como, por ejemplo, tener el gateway de Bonjour o de Chromecast, o sea, créeme, vas a tener un problemón ahí, ¿no? Y tienes un problemón que yo ya lo he visto en varias hoteles, y también lo he visto en varias universidades. ¿Y cuál es el principal problema? Pues que básicamente tú tienes que tener redes separadas, ¿no? Digamos, pongamos el ejemplo de un salón. Yo tengo un salón de clases y hay otro salón de clases contiguo. Cada uno de ellos tiene un proyector. Entonces yo no puedo tener una red plana. Casi lo que tengo que hacer hoy en día es tener una red, una virtual LAN, en cada uno de los salones o en cada una de las habitaciones. Si yo no tengo eso, en pocas palabras, si yo quiero mandar un streaming de video al proyector y no lo tengo bien identificado, voy a estar viendo el proyector del salón de al lado o voy a estar viendo la Smart TV de las otras habitaciones en un hotel. Y créanme, ya pasó, ¿no? Recuerdo, bueno, antes de la pandemia, ¿verdad? Antes de que estuviéramos dejando de viajar tanto, recuerdo que en un hotel en Brasil, estaba en Brasil, y de repente tenía un Smart TV y quería yo pues tener o pasar algo de YouTube, y curiosamente cuando trato de localizar mi televisión para mandar mi streaming de YouTube, curiosamente estaba viendo estaba viendo las Smart TVs como de unas 30, 40 habitaciones. Entonces, como no estaban identificados, pues empecé a mandarle a cada una de las Smart TVs a ver cuál era el mío, ¿no? Entonces, imagínate que estás en tu cuarto, y digo, en este caso, pues digo, estaba mandando algo de YouTube normal, ¿no? Pero si te toca un degenerado al lado que está mandando, pues, no sé, un sitio de adultos, si tú estás en un hotel, ese es el grado de complejidad que puedes llegar a tener si no tienes estas cuestiones como Bonjour o como Chromecast, un gateway que me permita yo acceder y tener toda esta situación de redes separadas. Hay otras cuestiones que son más importantes, como llegar a tener lo que se llama el PSK, que vendría siendo el passphrase. Es importante que no esté compartido. Esa es otra de las cuestiones muy importantes en una red empresarial. Si tu solución no lo permite, tienes que volver a replantearte esto. No todos
van a tener para el dinero para poder invertir en un radio server, es decir, un servicio de autenticación. Si tú vas, por ejemplo, a un Starbucks, no van a tener un servidor para darte un username y un password. No va a funcionar así. Pero tampoco debería de funcionar de decir, la red se llama Starbucks y la clave es bienvenidos. Tampoco debería de funcionar así. Porque si yo me conecto a la red del Starbucks y yo pongo la clave bienvenidos, es la misma clave para todos. Entonces, el Starbucks, si me quisiera quitar a mí el acceso, tiene que cambiar la clave y la tiene que cambiar para todos sus clientes, no nada más para mí. Ya no funciona. La segunda, si yo llego a un Starbucks y tengo la clave de desencriptación que se llama bienvenidos, esa yo la puedo meter a un capturador de paquetes y entonces empezar a desencriptar no nada más mis paquetes, sino los paquetes de todos los demás. Es la misma clave de encriptación. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que puedo empezar a escanear en una red pública y empezar a tratar de jalar passwords, por ejemplo, a tratar de hacer un hackeo. Esas son las cuestiones que no se deberían de permitir. Lo que se llama el EPSK, que está ahorita aquí en la parte de abajo de la pantalla, básicamente lo que me permite es, yo no tengo un radio server, en pocas palabras no le voy a dar un username y un password a cada uno, pero sí le voy a dar una clave de acceso individual a cada uno de los dispositivos. Entonces, si yo le quiero quitar el acceso a un dispositivo, simplemente elimino ese dispositivo de la red y ya no tengo que cambiarle la clave a todos. Básicamente, viendo un poco más de lo que vendrían siendo los diseños, hay varias cuestiones y tienen que comprender que cada uno de lo que estén ustedes diseñando tiene requerimientos bien distintos. No se puede hacer un diseño totalmente homogéneo, cada uno de ellos son bien distintos. Básicamente estoy poniendo aquí en la pantalla 4 grandes verticales que utilizan muchísimo el Wi-Fi. Obviamente es el retail, obviamente la hotelería, lo que vendría siendo el Wi-Fi público y lo que le llamamos grandes venues o grandes formatos. Cada uno de ellos en realidad se tiene que hacer, es un ambiente bien distinto y esas son de las cuestiones que tenemos que tener en consideración cuando estamos haciendo un diseño de Wi-Fi. Esta es una de las principales razones por las cuales se tienen distintos modelos de access points. Retail, obviamente, pues estamos hablando de toda la parte de restaurantes, estamos hablando, incluso si quieren llegar un poquito más a cuestiones de warehouse o almacenes, estamos hablando de cuestiones a lo mejor de coffee shops y cosas por el estilo, implica muchísimas cuestiones ahí en el retail. La hotelería per se sí es una vertical bastante bien definida, pero ha cambiado muchísimo con respecto al tiempo. El Wi-Fi público no tiene ni idea de cómo creció ahorita con la pandemia, ¿no? Y creo que por obvias razones, ¿no? Pues obviamente el retail y los restaurantes estaban cerrados, toda la parte de educación estaba también cerrada, la hotelería estaba cerrada, pues ¿de dónde te comunicas, no? Y curiosamente la parte del Wi-Fi público empezó a crecer tremendamente ahorita por toda la cuestión de las pandemias. Es muy probable que el Wi-Fi público de todas formas vaya a seguir creciendo por la misma nueva realidad a la que nos estamos enfrentando, pero es un tipo de Wi-Fi totalmente de outdoors. Hay otras cuestiones que se requieren ahí en esta situación, incluso muchos de ellos estamos hablando de monetización, bla, 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 bla. Entonces es una vertical que ha cobrado también ahorita mucha importancia dentro de la misma pandemia. Y lo que se llama grandes venues, que incluso con con esta pandemia no se vislumbra todavía cómo vaya a cambiar, ¿no? Pero era toda la parte de salas de conciertos, auditorios, eventos deportivos de gran formato. Estos eran los que más requerimiento le ponen al access point. Estos, sobre todo los que son de muchísima densidad. ¿Cuáles son las consideraciones de diseño que debemos de tomar? Una de ellas, ya hablando de lo que vendría siendo mi cobertura de los access points, tenemos que tener bien en cuenta que hay una propagación del RF o de la radiofrecuencia.
Obviamente los access points funcionan en dos frecuencias separadas. Una frecuencia es 2.4 GHz y la otra frecuencia es 5 GHz. Hoy en día, casi les podría decir que pues el 90% de todas las redes utilizan las dos frecuencias. Solamente redes muy viejitas y dispositivos muy viejitos o lo que vendría siendo IoT nada más funcionan en la frecuencia de 2.4 GHz. Esto es importante. Sobre todo IoT. Si estamos haciendo una red que tiene mucho Internet of Things, hablemos de focos, hablemos de cuestiones que son sensores, normalmente no pueden funcionar en las dos bandas, nada más funcionan en 2.4 GHz. Ahora, ¿cuál es la cuestión de estas dos bandas? Que 2.4 GHz tiene una cobertura mucho mayor que la de 5 GHz, incluso ahorita lo vamos a ver. Entonces hay que tener cuidado en esto, sobre todo dependiendo de la vertical o del diseño que estemos haciendo, porque la idea no sería sobresaturar 2.4 sobre los 5 GHz. Por lo menos, nada más hablando de puro RF, 2.4 tiene un 30% más de cobertura que 5 GHz. En la vida real, estamos hablando de casi un 50% más de cobertura. Ténganlo esto en mente, sobre todo si van a hacer un diseño que necesite demasiada densidad de usuarios. Esta es la razón por la cual, incluso ahorita vamos a platicar un poquito más adelante de los distintos modelos de access points, pero es la principal razón, por ejemplo, en auditorios en donde se recomienda poner access points que a mí me permitan por software cambiar cuál es la banda en la que quiero que funcionen. Si yo tengo un access point que funciona con dos radios y un radio está en 2.4 GHz y el otro radio está en 5 GHz, esta es la principal razón por la cual me convendría a lo mejor en esos casos tener un access point que por software me permite cambiar el radio de 2.4 GHz a que los dos funcionen en 5 GHz. Si no los pongo así, lo más seguro es que en ambientes de muchísima densidad vaya a terminar apagando radios de 2.4 GHz. Ténganlo ahí en mente. Otra de las cuestiones que son importantes, el roaming. Es muy importante que cuando ustedes estén haciendo roamings, sobre todo el roaming implica que pues estoy en ambientes donde pues me voy a estar desplazando, se puedan habilitar los protocolos 802.11k, B y R. Estos protocolos son de management y son de fast roaming. Y básicamente lo que me están permitiendo es que los dispositivos puedan brincar de un access point a otro conforme yo voy moviéndome. Es importante tener esto en cuenta, sobre todo, les digo, en cualquier ambiente en donde necesito varios access points. En cuestiones de cobertura también, y sobre todo esto en outdoors, es muy importante que también tengamos en cuenta que un access point, por lo menos, está alrededor de 6 veces más potencia que un smartphone. Entonces, aunque el access point pueda ser visto por mi iPhone, no implica que mi iPhone tenga la fuerza para regresar la señal hacia el access point. Esto es muy importante, sobre todo en outdoors. Como ustedes saben, y ahorita vamos a ver unos ejemplos, la cobertura de outdoor es altísima. Un access point fácilmente puede llegarte a 200, 250 metros de cobertura de radio. Estamos hablando de que tú podrías tener con un access point de outdoor en condiciones de exteriores en donde no tengo paredes y no tengo este tipo de cuestiones que me atenúan la señal. Yo podría tener un access point cada 500 metros, cada medio kilómetro. Y créanme, tenemos varios casos de éxito que así lo están haciendo, ¿no? Ahora, eso no implica que vaya a existir la conexión de los dispositivos. ¿Tampoco ustedes creen que su iPhone va a poder regresar los 250 metros? No.
Lo que pasa es que su iPhone va a ver el access point a 250 metros, pero el iPhone no va a regresar la señal. Entonces es importante que todo lo que vendría siendo sus diseños estén considerando que, la fuerza de la señal, sobre todo en alta densidad, hablando de estos eventos de gran formato, lo que vendrán siendo los eventos deportivos, de salas de conciertos, auditorios, se haga un diseño a menos 60 dBm. Esto es en alta densidad, ténganlo muy en cuenta. La idea es tener por lo menos unos 35 dB o decibeles de lo que vendría siendo mi piso de ruido a la fuerza de la señal. Y por eso lo estamos haciendo a menos 60 dBm en este tipo de ambientes. Otra de las cuestiones que serían importantes en alta densidad, deshabilitar protocolos viejos. A, B, G, la verdad es que valdría la pena deshabilitarlos por software. Ustedes lo pueden hacer aquí en la solución de cambio y simplemente le quitan el soporte a estos. ¿Qué es lo que te permite esto? Uno de ellos, pues obviamente es tener pues, dispositivos que son mucho más eficientes con el RF y que no te vayan a alentar toda tu red. Esa es la idea, ¿no? Y la verdad es que si nada más tienes ahorita dispositivos en ABG, híjole, estamos hablando de dispositivos que son aproximadamente del 2000, pues por lo menos deben de tener unos 10 años, mínimo, 10 a 11 años. Entonces, si tú le quitas el soporte de esto, pues bueno, pues ya no van a correr los que tienen 10, 11 años atrás, ¿no? Pero vas a tener un incremento en todo lo que venía siendo el throughput de tu red. Otra de las cuestiones importantes sería quitar o no permitir que las velocidades bajen a menos de 24 megabits por segundo. Y esto pues, obviamente tiene que ver con el SNR y tiene que ver con los protocolos. Importante, que la solución le dejes que administre el RF directamente la solución, no tratar tú de poner los canales. Si tú pones manualmente los canales va a funcionar bien, pero es muy probable que el día de mañana funcione mal. Si te cambian a lo mejor un aire acondicionado, si tienes un vecino que de repente puso más access points, si de repente compraron en la cocina un nuevo horno de microondas, si de repente decidieron que todos los usuarios ahora van a tener headsets en Bluetooth, todo eso es ruido que no tenías en el momento que tú asignaste manualmente los canales. Entonces, cuando pase eso, todo tu performance se va a ver deteriorado. Entonces es importante habilitar toda la parte de el RF de forma automática. Obviamente, la cuestión del roaming dentro de los mismos access points, o digo, dentro de los mismos dispositivos, valdría la pena que también incluso hay aquí una liga, esta presentación se las voy a dejar ahí con David, pero vale la pena incluso para que vean algunas cuestiones de lo que menciona Apple y que menciona para todo lo que vendría siendo la cuestión del roaming dentro de sus dispositivos. Y el asunto es tratar de que no salten tanto los access, los dispositivos de un access point a otro. Hay veces que se deja el roaming demasiado agresivo y está salte y salte. O hay veces que al contrario, dejas el roaming demasiado abierto. Entonces, el problema es que de repente tu dispositivo no quiere saltar a un access point que tiene más cerca y está conectado a un access point que le queda como a 100 metros, pero no cambia. Entonces, básicamente es importante el que el roaming se puede estar haciendo de una forma eficiente con todos estos protocolos para que pueda pasar toda la señal de un access point al otro de forma natural. Entonces, importante, en alta densidad, hacer redes a menos 60 dBm. Si no son redes tan de alta densidad, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, se recomienda hacerlo a menos 65 dBm. Sería importante checar o tener una idea de lo que vendría siendo la señal a ruido. Esto se puede hacer
básicamente con un analizador de espectro en el sitio y ver cuál es el ruido electromagnético. La diferencia entre la señal y el ruido me va a dar este valor y debería de estar, obviamente no siempre vas a lograr los 35 dB, pero por lo menos deberías de tener 20 dB en un ambiente común y corriente. Entre 20 y 24 dB me permiten tener las velocidades máximas de transmisión. Y lo que ya habíamos hablado, deshabilitar los protocolos viejos. En educación, y ahorita vemos unos ejemplos, se recomienda ya más bien tener un access point por cada salón. Eso es lo que se recomienda. En la cuestión de hotelería también se recomienda un access point por cada habitación. Ya no se recomienda hacer protocolos o bueno, hacer diseños que estén basados de el pasillo para alimentar lo que vendrían siendo las habitaciones. Ahorita vemos igual algunos ejemplos. Todos estos comentarios que les estoy haciendo tienen que ver la razón por las cuales tenemos tantos modelos de access points. Incluso la herramienta que ahorita vamos a utilizar tiene cargados todos estos modelos. Cada uno de estos modelos tiene cualidades importantes. Aquí tenemos el E425, el que les decía que tenemos en promoción, el E410 que también lo tenemos en promoción, pero también están el E430 y el E600. Tienen características distintas. Incluso en todo lo que viene siendo cobertura también es distintas. Entonces hay cuestiones que hay que checar como la cantidad de usuarios simultáneos y cuál vendría siendo la capacidad de transmisiones. Si se fijan, dos cuestiones muy vitales a checar en cualquier modelo vendría siendo cuál es el protocolo de transmisión. Estos son AC-Wave 2x2, 2x2, 2x2 o un 4x4. Entonces, obviamente, tiene mayor velocidad y otra de las cuestiones, me permite densidades de usuarios mucho mayores. Aguanta 512 usuarios simultáneos contra 256 en estos dos modelos y contra 100 en este modelo. Entonces, si se fijan, va variando todas estas cuestiones y son importantes en su diseño. En exteriores, obviamente, vale la pena, incluso ahorita vemos también algunos ejemplos, de ver si vamos a meter cuestiones sectoriales o omnidireccionales. Entonces, por eso son estas cuestiones de los modelos, así como la cantidad de usuarios y el protocolo de transmisión. En nuestra línea premium, que es Cirrus, de igual forma tenemos estos mismos parámetros. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es la cantidad de special streams? Y también tiene la cuestión de si son antenas omnidireccionales o antenas sectoriales. Y estos adicionalmente tienen la capacidad de cambiar los radios para que funcionen de 2.4 y en vez de que tengas un access point que funcione en 2.4 y en 5, ahora tienes un access point que tiene dos radios, pero los dos están en 5 GHz. Si se acuerdan básicamente de lo que les decía de que por lo menos tiene un 50% más de cobertura, 2.4 GHz. Y obviamente los que vienen con mejores tecnologías, que viene siendo el Wi-Fi 6, que también ya la solución, incluso nuestra herramienta, ya la tiene cargada. Entonces, estos son los modelos que se necesitan revisar dependiendo de cuál es el diseño que vayamos a hacer. Y ahorita pongo los ejemplos. ¿En qué se basan estos ejemplos y en este taller que vamos a hacer ahorita? Del estudio predictivo. Básicamente tiene que ver un poco con la cuestión de lo que hace cualquier estudio predictivo es calcular a través de las variables cómo estaría la fuerza de señal en todo momento dentro de mi ambiente. ¿Cuáles son ese tipo de variables? Si ustedes se fijan, esto que estoy poniendo ahorita en la pantalla es el cálculo de lo que es llamado el link budget. El link budget está con ciertas cuestiones que son vitales o que afectan que tenga mayor cobertura o menos cobertura. Una de ellas es la frecuencia, esa es obvia.
Como les digo, 2.4 GHz llega más lejos que 5 GHz. Entonces, otra de las cuestiones que va a ser vital es cuál es la distancia que yo tengo del dispositivo al access point. Esto es una de las situaciones por las cuales tenemos que tener cuando cargamos nuestras herramientas, y la que vamos a cargar ahorita, que es Wi-Fi Designer. Por eso es tan importante que nosotros hagamos dimensionamiento del plano que cargamos en la herramienta, porque esta distancia es vital para poder saber cuáles son los cálculos de lo que se llama el Free Space Path Loss. Y este Free Space Path Loss no es otra cosa más que el RF, por pasar nada más por el aire, se va atenuando. Entonces, obviamente, entre mayor distancia y mayor frecuencia, llego a menos distancia. Eso es lo que me está diciendo este cálculo. Y el otro cálculo lo que hace es que dice, bueno, ¿cuál va a ser mi nivel de señal? ¿O cuál es el nivel de señal que va a tener mi receptor? Pues va a ser la potencia que tenía el access point, la ganancia de la antena del access point, la atenuación que tengo por simplemente pasar por el aire, la atenuación del medio, es decir, estoy atravesando paredes, estoy atravesando vidrio, puertas, esto pues obviamente también me lo va a quitar, y me interesa saber cuál es la ganancia del dispositivo receptor. Todos estos cálculos lo que me dan es el nivel de señal que va a tener. Básicamente lo que me está diciendo esta fórmula es lo que ustedes verían en su iPhone o en su smartphone en cuestiones de rayitas. Si van a ver una rayita o 4 rayitas, básicamente esto es lo que está haciendo que tengan 1 o 4 rayitas. Todos estos parámetros. ¿Por qué es tan importante tener una herramienta que me pueda calcular el mapa de calor de un ambiente? Es importante porque obviamente lo que me va a permitir es que yo pueda saber cuánta cantidad de access point voy a necesitar dependiendo del ambiente. Y obviamente lo que hace la herramienta es, si yo le doy la distancia que hay en ese plano y yo le doy el access point que ya viene obviamente cargada en mi herramienta y ya sabe cuál es la potencia de transmisión y cuál es la ganancia de la transmisión, yo con esto puedo ver en todo momento cómo estaría mi fuerza de señal. Y eso es básicamente lo que hace la herramienta del Wi-Fi Designer. ¿Qué otras cosas le agregamos al Wi-Fi Designer? Le agregamos qué tipo de material es el que tengo yo en mi mapa. ¿Qué estoy atravesando? Estoy atravesando muros, pero ¿de qué son los muros? ¿Es tabla roca? ¿Es ladrillo? ¿Es concreto? Ese tipo de cuestiones son las que luego y con esto ya obtener el mapa de calor de lo que estaría yo teniendo. En cuanto al Wi-Fi 6, es importante ahorita ya tener las nuevas. Si ustedes pueden empezar a tener o proponer diseños nuevos, se recomienda la verdad que ya se pasen al Wi-Fi 6. No todo el mundo se está cambiando al Wi-Fi 6 tan rápido. Primero porque obviamente los dispositivos están saliendo en el mercado, ya hay muchos, pues si tú tienes un iPhone 10, si tienes un Galaxy 10 o tienes un Galaxy Note, si tienes los Huawei P30, todos ellos ya vienen con Wi-Fi 6. Todos los nuevos dispositivos ya están empezando a salir con Wi-Fi 6. Y obviamente esto pues, va a tener mucho más relevancia, pues, incluso ya de aquí en adelante. Entonces, si puedes hacer ahorita un diseño nuevo, vale la pena que tengas ya más Wi-Fi 6. Básicamente Wi-Fi 6 va a tener varias cuestiones, entre ellas obviamente es la velocidad, pero no nada más eso, sino que la velocidad yo la logro con una velocidad mayor a través de varias mejoras que tuvo Wi-Fi 6. Hay varias mejoras aquí que no voy ahorita a mencionar. Tenemos un webinar específico de lo que es Wi-Fi 6, si quieren, por ahí también ya lo tienen en Ciscom y le pueden pedir la liga. Pero dentro de lo que es importante mencionar de Wi-Fi 6 es que ya utiliza el Multi-User MIMO por frecuencia.
Entonces, básicamente lo que me permite y una de las grandes mejoras del Wi-Fi 6 es que van a tener varios dispositivos transmitiendo y recibiendo información en el mismo periodo de tiempo. Eso es algo muy importante. Incluso con otro tipo de mejoras, pero vale la pena que si ustedes pueden, ya se vayan sobre Wi-Fi 6. Dentro del Wi-Fi 6 vale la pena que consideren access point nuevos de reciente tecnología, que sean access points que tienen en el mercado, que hayan salido los modelos en este año. Nuestra solución Wi-Fi 6 salió en este año. La razón es porque ya utiliza un chipset que es 100% compatible con el estándar Wi-Fi 6. Hay soluciones Wi-Fi 6 de otros fabricantes, incluso de Huawei, de Aruba, del mismo Cisco, de Ruckus, que tenían preestándar. Entonces, si tú tienes access points que salieron del año pasado o hace 2 años, ya no compren ese tipo de modelos porque no tenían el estándar. El estándar apenas fue ratificado a finales del año pasado. Entonces, más que otra cosa, utilicen modelos que hayan salido en este año. Y no nada más de nosotros, de cualquier fabricante. Otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta en sus diseños viene siendo los switches. Es importante que ustedes, si ya están viendo cuál es la cuestión de la velocidad y del estándar que van a utilizar, que tengan en consideración que si van a utilizar Wi-Fi 6, que vayan ya por switches que tengan puertos en 2.5 gigabits por segundo. Si sus switches son de gigabit por segundo y están utilizando Wi-Fi 6, ahí hay un cuello de botella. Nada más para que lo tengan también en consideración en sus diseños. Es importante esto. Básicamente nosotros igual, con toda la salida de nuestro Wi-Fi 6, pues tenemos los access points que son gigabit Ethernet y tenemos un switch, obviamente, con puertos de 2.5 gigabits Ethernet. Y tiene también una importancia que sepan ustedes en el ambiente y en el diseño qué es lo que quieren hacer. Si ustedes están en un ambiente de hotelería, de educación, que son bastante requirientes, se conviene un switch que sea full capa 2 y capa 3, que vendría siendo nuestra serie 2K. Las promociones que les puse al principio utilizan este tipo de switch, son full capa 2 y capa 3. Si los diseños que están haciendo de redes son a lo mejor de coffee shops que están en retail, a lo mejor de lo que vienen siendo kinders, primarias, que no son tan requirientes, entonces pueden ustedes optar por la serie 1K. Esta 1K es un switch capa 2 con ruteo estático. Entonces, sí tiene algunas funcionalidades de capa 3, pero es un capa 2. Y obviamente el precio es mucho más accesible. Para hacer esta cuestión de los diseños y tomar en cuenta todo esto que les acabo de mencionar, se utiliza esta herramienta llamada Wi-Fi Designer. Wi-Fi Designer es una herramienta 100% gratuita dentro de Cambium. Está dentro de nuestra red, está dentro de nuestra página web. De hecho, es importante incluso que ustedes se den de alta ahí en nuestra página o en esta herramienta. Pero aquí es en donde hacemos todos nuestros diseños. Nuestra página web es www.cambiumnetworks.com y básicamente en la pestaña de productos que está en la parte de arriba, se van a la parte de software y ahí le dan clic en el software. Una vez que le dan clic al software, los va a mandar obviamente a la página en donde platicamos de todo lo que es nuestra
administración en la nube, todas las cuestiones que tenemos para Application Control. Pero en la parte de abajo van a encontrar una sección que se llama Wi-Fi Designer y Wi-Fi Inspector. Le van a dar clic en esta parte y son dos herramientas 100% gratuitas para ustedes. El Wi-Fi Inspector básicamente lo que me permite es estar viendo toda la cuestión de cómo están las redes en un ambiente. Me dice cuáles son los fabricantes, en qué canales están, algo que me ayuda mucho cuando ya la red ya está funcionando, ¿no? Y el Wi-Fi Designer es directamente, el Wi-Fi Inspector se instala realmente en su máquina. Es para Windows o para Mac OS. El Wi-Fi Designer funciona 100% en la página web. Ustedes le van a dar aquí clic en donde dice Login into the Wi-Fi Designer y ya los va a mandar a la sección en donde está el Wi-Fi Designer y van a ver que les va a pedir un username y un password. Si ustedes no lo tienen dado de alta, van a darle clic ahí en donde dice Register as New User, que está en la parte de arribita del username. Cuando ustedes le dan clic en esa sección, les van a pedir su nombre, el correo electrónico. Muy importante que den el correo electrónico a donde quieren que lleguen sus diseños. Tienes que ponerle un password, pues, tu compañía, dirección, país, ya sabes, todo lo normal. Y ya cuando le des el Register User, te va a mandar ya el decir, ok, ya estás registrado, y te vas a volver a regresar a la parte de login, y ya vas a poder meter aquí tu username y tu password. Yo como ya tengo una cuenta, simplemente ahorita me registro. Y una vez que ya le doy el login, me manda directamente a lo que vendría siendo el Wi-Fi Designer. Aquí yo tengo incluso pues, algunos archivos en los cuales he trabajado. Pero vamos a hacer uno nuevo y platicar un poco de este tipo de situaciones incluso. Básicamente vamos a hacer ahorita un ejemplo de una escuela, por ejemplo. Escuela. Ustedes le van a poner aquí si las unidades están en metros o están en pies. Normalmente, pues digo, nosotros utilizamos metros, ¿no? Esta es una parte muy importante. ¿Cuál es el tipo de ambiente sobre el cual van a trabajar? Hay varios tipos de ambiente que ya están precargados en esta solución. Está obviamente si van a hacerlo en exteriores, si van a hacerlo para edificio de departamentos, si lo van a hacer para un convention center, para oficinas que son de cubículos, oficinas que son cerradas, una escuela, un hotel, un hospital, un almacén. Entonces, si se fijan, aquí hay varias cosas que podemos nosotros ya preconfigurar dentro de la misma herramienta. Ahorita estamos haciendo una escuela, en este ejemplo. Tienes el siguiente parámetro, que se llama ajuste del ambiente. ¿A qué me refiero con el ajuste del ambiente? Obviamente es bien distinto si ustedes tratan de hacer un mapa de calor en una escuela que está totalmente llena con alumnos, o sea, que está a lo mejor, pues yo diría una escuela antes de la pandemia, en donde pues puedes llegar a tener, no sé, ¿no? Dependiendo de la escuela, 100, 200 o 1000 o 2000 usuarios, ¿no? O a lo mejor estás en hora pico y tienes 5000 estudiantes, ¿no? Obviamente también, ¿no? Entre más gente exista, pues va a haber mayor atenuación de mi señal de RF. No hay cosa que atenúe más la señal del RF que el cuerpo humano o lo que viene siendo cualquier cuestión que absorba agua. El agua absorbe muchísimo el RF. Entonces, lo que yo estoy haciendo con este Environment Adjustment es decir o calcular una atenuación basada en algo que yo ya sé que va a existir en ese ambiente normal. En este caso lo voy a dejar en 0,
Es un ambiente que ahorita ya tengo yo preconfigurado en una escuela común y corriente. Y después yo puedo cargar el mapa. En el mapa yo puedo cargar cualquier mapa de bits, es decir, cualquier archivo BMP, cualquier archivo PNG, cualquier archivo que sea JPG, esos son los que ustedes pueden cargar. Yo tengo, digo, aquí algunos planos. Aquí tengo uno de una escuelita, es una escuela muy pequeña, pero yo puedo, por ejemplo, abrirlo y se carga dentro de mi solución. Y ya aquí me dice, por ejemplo, ya estuvo cargado el mapa, fue exitosamente cargada. Es importante que ustedes lleguen a tener, sobre todo, mapas que sepan cuáles son las distancias, ¿no? Digo, aquí lo que yo tengo son áreas, ¿no? Y en base al área sí puedo saber un poco, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo esta área que dice es de 12 metros cuadrados. Entonces, viendo el mapa, pues a lo mejor yo puedo llegar y decir, ¿sabes qué? Voy a definir lo que vienen siendo, o que tiene 23 metros cuadrados. Más o menos podría yo decir, mira, pues 3 por 4, 24. Más o menos estos serían 8 metros y estos serían 3 metros. Lo más importante de la herramienta viene siendo esta parte que dice, o la reglita, que viene para poder yo ajustar cuál es la dimensión del mapa. Toman una pared que sepan cuál es su distancia y le dan clic en el inicio de la pared y clic en el inicio o en el final de la pared. Y aquí yo le digo, estos son 8 metros. Esto es lo más importante para que la herramienta ya con esto sabe cómo está toda la estructura o la cuestión de localización dentro del mismo mapa. Entonces, aquí lo que sigue es poner, obviamente, los access points que yo voy a utilizar. En un ambiente de escuela, como les decía, muchas veces ya importa mejor meter un access point por salón. Yo puedo hacer aquí un diseño fácilmente con un access point a lo mejor nada más en el corredor y tratar de ver hasta dónde llego dentro de las mismas aulas. O puedo mejor optar por estos access points, por ejemplo el E425, que es un access point que tiene 3 puertos switch y es un 2x2. Entonces yo podría llegar y decir, a ver, vamos a meter mejor uno por salón, vamos a meter un E430 y vamos a meter uno por salón. Entonces tengo 4 salones y los pongo. Lo primero que me va a dar la herramienta es un mapa de calor ahorita que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene tanto sentido? Porque no le he puesto cuáles son los materiales. Entonces, ahorita vamos a colocar cuáles son los materiales. Pero ustedes pueden agarrar y empezar a ponerlos más o menos en donde creen que podría estar el access point. Como estos son access points que son para wall plate, pues a lo mejor yo tengo mis salidas de Ethernet, las tengo aquí en esta parte de atrás de cada salón. Entonces, ahí es en donde yo los pondría. Vamos a poner o vamos a marcar cuáles son los materiales que tendría esta escuela. Obviamente, a lo mejor ahorita el mapa de calor me está generando demasiado ruido porque pues, no estoy viendo la parte de atrás. Ustedes pueden cambiarle qué tan opaco quiere que se vean los colores. Vamos a dejarlo un poco más clarito para poder ver bien el mapa de atrás. Incluso, pues el mapa de atrás también, si lo quieren atenuar, también lo pueden atenuar acá en la parte de acá. Lo que seguiría es poner cuál es el tipo de material. El tipo de material, pues aquí yo ya tengo los típicos materiales que pueden estar. Entonces, vamos a poner que todas las paredes son paredes de ladrillos. Entonces, yo selecciono los ladrillos y ahora selecciono la herramienta para dibujar lo que vendrían siendo las paredes. Todas mis paredes, vamos a poner ahorita todas las paredes perimetrales, las vamos a meter con paredes de ladrillos. Vendría siendo ahorita toda la parte perimetral.
Si se equivocan, lo pueden seleccionar, por ejemplo, esta pared y la pueden eliminar. Y pueden seguir dibujando. Entonces, vamos a poner ahorita todo como paredes de división entre todos los, entre todas las aulas. Aquí están los baños. Y el otro baño. Básicamente cuando dibujan ustedes la pared es le dan con el botón izquierdo en donde empieza, cuando quieren hacer la otra pared le dan otra vez con el botón izquierdo y con el botón derecho dejan de pintar, ahí dejan de pintar, se van a la otra parte y vuelven otra vez ustedes a poner la otra división. Y nada más me falta esta pared. Ok. Entre más exactitud ustedes le pongan realmente a los materiales, más exacto va a salir toda la parte del estudio. ¿Cuál es la parte ahora importante de esto? Esta es la parte en donde yo digo cuál sería la cobertura a la cantidad de dBMs que yo estaba esperando. Si esta es una escuela, a lo mejor, pues, digo, es una escuela que se ve chiquita, pues se esperaría a lo mejor que tuviera yo, no sé, menos 65 dBms, ¿no? Y menos 65 dBms, lo que estoy viendo aquí, pues es que obviamente pues está cubriendo el 100%. Si me explico, aquí tengo uno por cada salón y no tengo ningún problema en ninguna de ellas. Incluso lo pueden checar a ver y pueden ver que todo está 100% cubierto, al 100% con todo. Incluso si dijéramos, ¿sabes qué? Me es importante decir, ¿sabes qué? Va a ser de alta densidad, hagámoslo a menos 60 dBms, ¿no? Igual tiene 100% de cobertura. De hecho, tengo una fuerza de señal muy fuerte. Y esta señal fuerte, en este caso, por ejemplo, de cobertura para escuelas, tiene que ver mucho más con la cantidad de dispositivos que van a estar corriendo en cada una de las aulas y no tanto en la cobertura. Como pueden ver, mi cobertura es 100% cubierta. Incluso si yo quisiera y decir, ¿sabes qué? ¿Puedo ver si un access point me cubre 2 salones? Pues sí, pueden llegar y eliminar a lo mejor este access point. Y elimino este otro access point también. Y sin embargo, si se fijan a menos 60, aquí yo ya a lo mejor ya empiezo a tener algunos claros. ¿Sí me explico? Pero bueno, una cobertura de menos 65 dBms es 100% correcta. A lo mejor si yo ubico los access points un poco más realistas, pues estoy cubriendo al 100%. ¿Sí me explico? Vean, simplemente con haber movido ya esta parte que tenía a lo mejor un poco más, sin menos cobertura, ya me lo cubre al 100%. Incluso si yo llegara y dijera, ¿sabes qué? Pues si es por cobertura nada más, pues como uno va a cubrir cada 2 salones, lo voy a poner lo más cercano a lo que vendría siendo la pared divisoria, y vean, pues, o sea, pues, la cobertura es total, ¿no? 100% total. Simplemente que en este caso lo que estoy haciendo es decir, estoy cubriéndolo con estos access points. Ahora, si yo dijera, estos access points, vamos a cambiarlos por modelo. ¿Por qué los puedo cambiar de modelo? Porque resulta que estoy poniendo el E430 y estoy viendo que tiene una cobertura muy grande. A lo mejor puedo poner incluso un 425, que sé que tiene una cobertura un poco menor y es mucho más recomendado para esta escuela en específico. Entonces vamos a ver cómo estaría con 2 access points, E425, y los vuelvo a poner en su posición original. Y lo dejo acá. Y vamos a ponerlo a menos 60. Entonces, si se fijan, por ejemplo, cambiando yo el modelo del E430, que a lo mejor el E430 tiene una cobertura muy grande para estas 2 aulas, es decir, 1 por 2 aulas, y el E425 me queda perfecto para 1 por cada aula en menos 60 dBms, ¿no? Incluso si se fijan, la razón es que a lo mejor en los pasillos sí voy a tener los menos 65 dBms,
Pero en las aulas sí voy a tener menos 60 dBm por la densidad de usuarios que estaría yo utilizando. Ahora, ¿cuál sería la ventaja de tener el E430 contra el E425? Una, el E425 me va a dar la posibilidad de tener un access point por cada salón, con 100 dispositivos por cada salón, y en una situación en donde el precio es mejor. Si yo pongo un E430, a lo mejor es un buen modelo para lo que vendrían siendo dos o uno por cada dos salones, que me da una cobertura total, pero aquí estamos diciendo cuál sería la diferencia, que a lo mejor en yo tengo una salida UTP o RJ45 en cada salón, y sí puedo hacer esto. O a lo mejor hay escuelas en donde digo, ¿sabes qué? No tengo un RJ45 en cada salón, tengo un RJ45 aquí y acá no tengo. Entonces sí me conviene cambiar de modelo del E425 al E430, que tiene una mejor cobertura. Y ven por qué empiezan a existir toda esta situación de distintos tipos de modelos. Es precisamente por esta situación. Una vez pueden hacer otro tipo de diseño. Este es el diseño que sería el más recomendable para ustedes. La razón es que obviamente la cobertura es menor de este E425, pero el tener yo dos access points, estoy incrementando la capacidad de la red. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ustedes tienen un access point que tiene más prestaciones, la idea es que este access point esté en lugares en donde voy a tener una densidad de usuarios muy alta y a lo mejor nada más tengo una sola salida de cableado estructurado. Si yo tengo salida de cableado estructurado y no tengo problemas de dónde ubicar los access points, obviamente me convendría tener más access points, aunque su cobertura sea reducida. ¿Por qué? Porque esa es precisamente la idea de una arquitectura distribuida. Una arquitectura distribuida es que yo voy a incrementando el throughput de todo lo que vendría siendo la red conforme voy aumentando los dispositivos. Y eso es básicamente lo que estamos viendo entre un E430 con dos E425. Y probablemente el precio sea muy semejante de tener dos access points a un access point. Entonces, no se vayan siempre con la misma idea de que a lo mejor el más grande es el mejor. Vamos a quitarlos, vamos a quitar estos access points también, y vamos a poner, por ejemplo, un diseño de decir, ¿sabes qué? Lo único que yo tengo es uno en el corredor. Vamos a quitarlo y ahora vamos a poner, como nada más tengo uno, sí me conviene un modelo que tenga mucho más cobertura. Y entonces aquí a lo mejor meto el E600. Y vamos a ver cómo se comporta un E600. Si se fijan, a menos 60, pues estoy cubriendo pues, aproximadamente como el 75% del salón. Si este access point a lo mejor es un kinder que no va a necesitar la densidad de usuarios que estaría yo requiriendo para un diseño de menos 60, pues sí me puedo ir a menos 65, que vendría siendo bastante fuerte. Y si ustedes se fijan, estaríamos hablando que casi estaría cubierto con un solo access point. Aquí la gráfica, a lo mejor yo tendría que hacerlo lo más parecido porque todo lo puse de ladrillos, ¿no? Pero obviamente aquí hay unas puertas. Tendría que cambiar el diseño para decir, ¿sabes qué? Esto es una puerta, esto es una ventana, y tratar de ponerlo más al centro, ¿no? Realmente cobertura. Y en estas características de esta escuela, que es muy pequeña, nada más tiene 4 salones de 8x3 cada uno de ellos y 2 baños con un solo corredor, ¿no? Pero aquí sí puedo decir de un diseño que básicamente esté hablándose de uno en donde voy a ocupar la mayor cantidad de potencia para cubrir la mayor densidad. ¿Cuál es la ventaja? Pues obviamente viene el cableado estructurado, imagínense, no es lo mismo tener, pues si teníamos el E430 iba a tener que tener 2 cables RJ45. Si tengo que era uno por salón, voy a tener que tener 4 cables RJ45, uno por cada salón. Y si no tengo cableado estructurado, pues entonces lo que me conviene sí de plano es uno en el centro.
¿Para qué? Para que en el corredor yo pueda ocupar las cuatro aulas y tener una cobertura con un solo cable RJ45 y cubrir toda esta área. Entonces, esas son de las cuestiones que ustedes vayan visualizando en cada uno de sus diseños. Pueden ustedes grabar en cualquier momento esto, así como yo tenía grabados estos otros proyectos que ya tenía, y esto lo que me permite es poder regresar a trabajar en cualquier momento o hacer las modificaciones necesarias. Y pueden ustedes mandarse todo lo que vendrían siendo en un archivo, lo que viene siendo sus estudios de cobertura. Por eso es importante que cuando se registren, tengan consciente que el correo que se registraron es a donde les va a llegar la información. Obviamente, aquí yo hice esta escuela, yo puedo nada más ahorita meter esto como el mapa actual, o incluso puedo llegar y decir, como ya tenía otros diseños yo aquí, puedo decir, ¿sabes qué? Expórtame todos los mapas. Cuando yo le doy el send, me dice, pues ya, te creé el archivo y te lo mandé a tu correo. ¿Qué es lo que manda en el correo? En el correo lo que me manda va a ser un PDF. Déjenme y se los muestro. Este es el correo que te manda, ¿no? Es uno que se llama WFD, que es Wi-Fi Designer, Do Not Reply. Y aquí es en donde me manda el archivo PDF con los mapas de lo que yo haya hecho. Básicamente me da pues, ahí una breve saludo y me manda cada uno de los mapas con el mapa de calor, me dice cuál es la fuerza de señal en base a los colores, me dice cuáles fueron el modelo que yo estuve colocando, cuánto es la cantidad de radios, y me lo hace por cada uno de los planos que yo haya tenido dentro de la misma plataforma. Y al final me da el total, por ejemplo, de todos los modelos y las cantidades de cada uno de los modelos para que yo pueda mandarlo a cotizar. Entonces, eso es lo que me manda realmente la herramienta. Obviamente, pues ustedes pueden mandar desde uno solo o pueden mandar varios, como en este caso yo lo hice. Obviamente, como les digo, pueden ustedes mandar varios tipos de soluciones. Este es el clásico de a lo mejor de una escuela. Si viéramos a lo mejor un caso de qué se tendría que hacer, por ejemplo, vamos a poner otro, delete, vamos a delete, y vamos a agregar un mapa, por ejemplo, uno de exteriores. Igual le vamos a poner aquí la cuestión de los metros. Ahora le vamos a poner que este es outdoor. Probablemente aquí sí me convenga hacerle un pequeño ajuste en outdoor, sobre todo en cuestiones de cantidad de vegetación. Entonces, pues algo normal, si es un ambiente que tiene bastante vegetación, sería quitarle unos 10 dB. Esto con la idea de que no se vayas con la idea de que vas a tener un access point que te va a cubrir los 500 metros, ¿no? Seamos realistas, ¿no? Sí te lo puede cubrir, pero en un ambiente de mucha vegetación sí es importante tener este ajuste de ambiente, ¿no? Y aquí vuelvo a cargar yo el plano nuevamente. Por ejemplo, yo tengo unos planos en donde ya había hecho una escuela aquí en Colombia, y básicamente lo saqué pues, incluso de Google Maps. Entonces, si se fijan, es una escuelita muy pequeña que se tiene que hacer ahí un estudio en donde tengo esta escuela pequeña aquí con un patio y tengo que cubrir la mayor cantidad de espacio, así como la escuela. Entonces, por requerimientos de este proyecto en especial, me están pidiendo primero, ¿cuál es la escala? Pues es una escala muy pequeña porque de aquí a acá, o sea, lo que es está a lo largo del patio, tiene 28 metros. Y me piden que tenga un access point de interior, el cual vamos a hacerlo chiquito,
lo más chiquito que se pueda. Este access point viene aquí en esta escuela. Obviamente este viene adentro de la escuela. Vamos a quitarle o vamos a ponerle la menor cantidad. Y vamos a ponerle acá un poco de que está, digo, no tengo bien cómo está estipulado la parte de los salones internamente, o sea, no tengo el mapa interno, pero lo que voy a hacer es tratar de encerrarlo en lo que vendría siendo por lo menos las paredes perimetrales. Y me piden, en este caso, dos access points de exteriores, los cuales van sobre el mismo poste. Entonces, si son dos access points de exteriores y van sobre el mismo poste, lo que me conviene mejor es tener access points sectoriales. Entonces, por ejemplo, aquí estamos poniendo el E501 y me piden forzosamente dos. No es de que sea la cobertura el problema, sino que me piden dos. Entonces, si se fijan, estos son sectoriales y lo que me están tratando de hacer ahorita es que como vienen en el mismo poste, si ustedes le dan clic en este access point, yo puedo decir para dónde van a apuntar las antenas. Entonces, le doy clic en el segundo y le digo, unas van para toda la parte de acá y otras van para toda la parte del otro lado. Entonces, si se fijan aquí lo que estoy haciendo, pues bueno, menos 60 dBm, menos 65 dBm, y cómo estaría la cobertura de esta escuela junto con toda la parte de sus alrededores. Y en base a esto, sí puedo llegar y decir, no, pues esto va a tener aproximadamente como 100 metros, más o menos, a menos 65 dBm, y 100 metros para acá, porque incluso estoy metiendo la parte de lo que son las antenas sectoriales. Y en la parte interna del access point o de la escuelita, tengo una cobertura total también, incluso pues creo que es hasta menos 60, ¿no? Bueno, a menos 60 aquí estarían los 100 metros, menos 65 todavía tendríamos todavía mayor, y esto es por la cuestión de exteriores, y si me la aviento a los menos 90, bueno, parece que estoy cubriendo ahí todo el cerro. Por eso deben de tener un poco cuidado en el de exteriores. La verdad es que en exteriores el RF llega lejísimos, ¿no? Y por eso hicimos el ajuste de todo lo que vendría siendo la parte de vegetación. Si se fijan, hay bastante vegetación y por ello hicimos el ajuste del ambiente. En cualquier momento ustedes pueden llegar y decir, puedo reajustar toda esta cuestión de lo que había metido. Y a lo mejor aquí decir, ¿sabes qué? Van a ser no menos 10, a lo mejor van a ser menos 5. ¿No? Y veo cómo se comporta estos cambios, ¿no? Entonces, si yo le cambio 5 dB, estoy llegando más allá del doble. Por eso es importante tener todas estas cuestiones en el Wi-Fi Designer basado lo más exacto posible a lo que sé o lo que voy a estar esperando que pase dentro de mi herramienta, ¿no? De diseño. Y bueno, obviamente hay otro tipo de diseños en donde, por ejemplo, aquí estamos, les voy a enseñar otros de los diseños que se estaban haciendo. Vamos a descartar este. Este, por ejemplo, es un diseño que está basado en lo que son un warehouse. Un warehouse es un almacén, pero básicamente aquí es importantísimo de decir, pues un almacén está abierto, la verdad, es sumamente abierto. Entonces, me importaba que tuviera yo menos 65 dBm en todos los pasillos, porque lo que voy a estar haciendo en esto es que tenga los escáneres o los lectores de código de barras. Y aunque es un espacio realmente pequeño, estos son como 100 metros por 100 metros, lo que estoy haciendo es meter puro antena sectorial, pero estoy metiendo antena sectorial de 30 grados. A diferencia, por ejemplo, del de exteriores que acabábamos de hacer, que de exteriores, estas son antenas de 120 grados. Entonces, si se fijan, la cobertura es mucho mayor, tener una apertura de 120 grados con respecto
a este que estamos teniendo del almacén, en donde es todavía mucho más narrow la cuestión del el patrón de radiación. Y lo que estoy haciendo con estos 30 grados es básicamente como todos estos son anaqueles en donde pones todos los productos. Estos productos, cuando esté lleno esta bodega, no sabes con qué los vas a llenar. Hay veces que lo llenan incluso con cuestiones como botellas de agua, ¿no? Y esta botella de agua pues, absorbe demasiado la energía. Entonces, metimos aquí más o menos que cada uno de estos pasillos estaría obviamente con cuestiones metálicas y con una atenuación por lo menos de unos 10 dBm. Y eso es lo que pusimos entre cada uno de los pasillos para ver cómo estaría la cobertura teniendo un access point en cada extremo del pasillo y llegar a los menos 65 dBm y poder garantizar la cobertura total de todos los lectores de códigos de barras. Obviamente acá hay oficinas y hay otras cuestiones que son distintas que ahorita no tenían la cobertura, pero con esto puedo ver que tendría una cobertura 100% de todos los pasillos en el warehouse. Entonces, si se fijan dentro de cada uno de estos ejemplos que les acabo de meter, tuvimos una escuela en donde pudimos meter un access point por cada salón, y estamos metiendo el E425 porque son salones muy pequeños. Vimos el meter el 430 que me cubría 2 salones por cada access point, o podía tener el E600 que me cubría todos los 4 salones bañado desde lo que vendría siendo el pasillo. Metimos el access point de outdoor en el ejemplo de la escuela, por ejemplo, que tenía que tener cobertura hacia la carretera, con un patrón de radiación de 120 grados, y aquí pusimos, por ejemplo, de 30 grados en un patrón de radiación precisamente para un almacén con anaqueles muy altos y 100% llenos de producto, ¿no? Entonces, ahí es en donde estamos empezando a jugar con los distintos tipos de modelos de radiaciones y de escenarios. Y pues bueno, por mi parte sería ya todo en este pequeño taller que hicimos para tener las consideraciones de diseños en redes Wi-Fi. Obviamente mi correo está, déjenme se los dejo. Pueden ustedes escribirme en cualquier momento. Mi correo es juan.cabrera@cambiumnetworks.com. Si quieren esta misma presentación se la voy a pasar a David. Con David también pueden ver toda la cuestión de lo que habíamos platicado de los kits al principio, que están ahorita en promoción dentro de Cisco. Aquí están. Se los vuelvo a colocar los cuatro modelos. Entonces, si se fijan, tienen ahorita este tipo de promociones me permite llegar a tener el mejor precio posible en los Access Point C410, que fue el que utilizamos ahorita, por ejemplo, en el último ejemplo de la escuela que estaba rural. El E425, que es el ejemplo que pusimos ahorita en la escuela con salones más pequeños, y obviamente hablando también de los switches que ya vienen con Power over Ethernet para poder alimentar a todos estos access points y que tienen capacidad full capa 2, capa 3, están también en promoción. Entonces, estas 4 promociones también las pueden ver directamente con David ahí en Cisco. Y pues bueno, sería todo por mi parte. No sé si existe alguna pregunta, alguna cuestión que quisieran, pueden escribirla y si no, pueden escribirme directamente a mi correo. Y creo que por mi parte sería todo, David. No sé si tú quieras agregar algo. Claro, tenemos aquí dos preguntas, Juan. Nos pregunta José Eduardo si tenemos contratado, por ejemplo, un servicio de 200 o 300 megas. Sí, ¿por qué al momento de ponerle access point, sí, cuando nos conectamos vía Wi-Fi, por qué no tenemos el servicio, la velocidad del servicio contratado? ¿Por qué hay un cuello de botella ahí?
De hecho, es muy difícil que el cuello de botella vaya a estar en el Wi-Fi, ¿no? Es decir, si tú tienes, por ejemplo, uno de 200 o 300 megas, realmente el Wi-Fi, estás hablando que tienes access points que llegan a 1.2 gigabits por segundo. Entonces, el Wi-Fi no sería tu cuello de botella. Tu cuello de botella realmente implica en el dispositivo en el que estás corriendo este speed test, por ejemplo, ¿no? Si tú estás corriendo esto a través de un smartphone, por ejemplo, un smartphone, dependiendo de cuál sea tu smartphone, si es de gama alta, pues sí sería un 2x2, por ejemplo, ¿no? Pero si es a lo mejor uno de gama un poco más baja, pues normalmente tienen una sola antena y un solo streaming. Entonces, si tú tienes 300 megas, pues un streaming, a lo mejor en uno de estos dispositivos, solamente te va a llegar a 150 megabits por segundo máximo. Ese es el máximo físico que puede llegar. Un 2x2 obviamente sí te puede llegar a mucho más. Y entonces ahí la cuestión de por qué te podría llegar a menos de 300 megas tendría que ser la evaluación básica de todo lo que platicamos ahorita de la cobertura. Si tú te fijas, el mapa de calor viene con ciertas líneas y distintos colores, en donde dices menos 60 dBm, menos 65, menos 70. Entonces, conforme yo vaya teniendo menos fuerza de señal, sí voy a tener conexión. Sí puedo tener una conexión a menos 75 o a menos 80 dBm. Pero ahí el access point no me permite tener el esquema de codificación máximo. Y aunque mi access point pudiera llegar a 1.1 gigabits por segundo, como la fuerza de señal está en menos 75 dBm, el access point tiene que bajar su esquema de codificación. Y a pesar de que puede llegar a una velocidad muy alta, probablemente nada más vayas a ver, no sé, 75 megas, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí pueden existir varias cuestiones. Como resumen te podría decir, ¿cuál es el dispositivo que estás probando el speed test? Si es un smartphone que es 2x2, 1x1, o si es una computadora que es 3x3, obviamente ahí sí vas a ver el 100% de lo que vendría siendo tu ancho de banda contratado. La segunda es cuál es la fuerza de señal que estás viendo. La tercera vendría siendo en qué frecuencia es en donde está conectada el dispositivo que estás probando la velocidad. ¿Está en 5 GHz o está en 2.4 GHz? Obviamente hay unas variaciones importantes ahí en toda la cuestión de cobertura. Entonces, creo que ni siquiera creo que lo mencioné, pero vean por ejemplo, si están viendo ahí mi pantalla, lo que les decía, vean aquí, por ejemplo, estoy haciendo un estudio de cobertura en las dos bandas, en 2.4 y en 5 GHz. Si yo hiciera un estudio de cobertura solamente en 5 GHz, vean qué dramático es el cambio de la cobertura. Ahí lo estoy poniendo. Bueno, es que este es un mal ejemplo. Déjenme, se los pongo a ver en este está bueno. Vean, por ejemplo, la cobertura que tengo, este es un mini super, ¿no? Y estos son 4 Access Point C410. Pero aquí yo estoy haciendo, vamos a poner la cobertura de 2.4 GHz. Vean cómo es la cobertura de 2.4 GHz y vean cuál es la cobertura en 5 GHz. ¿Vieron? Ahí es en donde les estoy diciendo que es por lo menos un 30% más de cobertura en 2.4 GHz que en los 5 GHz. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que son muy importantes, sobre todo para estar probando toda la cuestión de speed test y cosas por el estilo. Si el access point está logrando tener la máxima velocidad a la cual puede trabajar o no. Es básicamente la respuesta de David. Ok, muy bien, gracias Juan. La otra pregunta es si podemos conectar vía mesh, es decir, sin cables, un equipo de interior con uno de exterior.
Sí, es totalmente viable. Dentro de nuestras soluciones, obviamente, los access points para hacer mesh no tienen que ser ni del mismo modelo, o sea, estamos hablando de que tiene que ser la misma marca. Es decir, cualquier modelo, un E425 se puede conectar con uno de exteriores sin problema dentro de la cuestión que es como mesh. Entonces, sí es viable. Ok, gracias Juan. Bueno, pues sería todo. Muchas gracias a todos por tomar este taller. Les recuerdo que nosotros, aquí en la parte de ingeniería, los apoyamos con diseños Wi-Fi totalmente gratuitos y lo hacemos con CN Pilot. Entonces, no duden en comunicarse. Mi correo es david.quesada@syscom.mx. Se los voy a agregar de todos modos en el chat para que lo tengan. Cualquier duda técnica, si tienen algún problema en la configuración, nosotros los apoyamos. Tiene un soporte nivel fanático en esta serie, entonces los apoyamos en la configuración y en los diseños. Contemplamos todo lo que comentó Juan Carlos para al final entregarles alguna propuesta que les va a servir para poder cotizar con su cliente. Entonces no duden en comunicarse. Muchas gracias Juan por el taller, estuvo muy bueno, muy técnico y los esperamos en el próximo. Y muchísimas gracias, David. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias, hasta luego.